Voy a leer en la versión NBI y dice así: Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». «¿Quién eres, Señor?», preguntó. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», contestó la voz. «Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. «Ananías». «Aquí estoy, Señor». «Anda», le dijo el Señor, «ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista». Entonces Ananías respondió: «Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». «Ve», insistió el Señor, «porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre». Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Luego comió y recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para matarlo, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo, pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Bernabé describió en detalle cómo en el camino Saulo había visto al Señor, el cual le había hablado, y contó que en Damasco Saulo había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. ¡Wow! Esta es la historia de Saulo y el comienzo de la historia de la vida de Saulo. Así que vamos adentrándonos en lo que este pasaje, este testimonio, nos puede hablar al presente, a nosotros aquí como mexicanos reunidos en la Roma, de lo que aconteció hace aproximadamente 2000 años en esta región con este hombre llamado Saulo y la manifestación del poder de Dios. Pensemos primero quién era Saulo. Al comienzo del capítulo 7, alrededor del 8 y en este momento en el 9.
Se nos decía entonces que estaba aprobando el martirio de Esteban. Primeramente, le habían encargado las ropas de aquellos que lo estaban apedreando a Esteban. Saulo estaba ahí, pero además de eso no era un simple espectador que le encargaron las ropas, ¿no? Sino que él estaba consciente y además estaba deseando que eso aconteciera, no solamente con Esteban, sino con todos los demás. Por eso la expresión del versículo 1 en el capítulo 9 se nos dice de esta manera, ¿no? Saulo respirando todavía amenazas. En esa expresión de que era de lo que se alimentaba, ¿no? Las amenazas y el eliminar a todos aquellos que pertenecieran al camino. Con esta intención es por eso que pide la autorización del sumo sacerdote en el versículo 2 en Jerusalén para ir a las sinagogas de Damasco y expulsar y traer presos a todos aquellos que pertenecieran al camino y terminar con ellos. Este es Saulo. Y un poquito más quisiera compartir, más allá del libro de los Hechos, lo que en otra ocasión también el mismo Saulo, que sería llamado posteriormente Pablo, habla de sí mismo y de quién era él en ese entonces. Por ejemplo, en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 5 y 6, él nos describe que es un circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Más adelante en este mismo libro de los Hechos, contando su propio testimonio, contando su propia experiencia, él también aporta estos detalles. Dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados, y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día, hablándole a su audiencia, ¿no? Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arresté y encarcelé a hombres y mujeres por igual. Así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de líderes religiosos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco. Y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Saulo entonces estaba respirando este deseo de terminar con los blasfemos, de terminar con esta secta, de terminar con este grupo que se está dispersando y que se está extendiendo, que están proclamando pues un falso Mesías, ¿no? Porque ese Jesús al que él tenía ya por muerto, pues no es el verdadero Mesías, ¿no? Y eso es una afrenta y una blasfemia contra el Dios de Saulo, y él tiene la responsabilidad de terminar con ellos. Pensando en Saulo, en ese momento, ¿quién creería que se convertiría en cristiano? Y eso es lo confrontador de este pasaje. Que si tú eres cristiano y has leído la Biblia, y has leído el Nuevo Testamento, quizá el peso, la referencia de quién es Pablo, ya tiene, pues sí, más peso en nuestra conciencia, en nuestra noción de la Biblia, que aquel que era anteriormente, ¿no? Pero hasta aquí en el libro de los Hechos, y para lo que pudieron experimentar los primeros creyentes, Saulo era el malo de la historia, era el villano, era aquel de quien nadie creería que sería de los suyos, que se uniría a la familia cristiana. Es el enemigo, ¿no? Por excelencia. Sería imposible que alguien pensara que Saulo se convirtiera en cristiano. Y de manera particular, tenemos que distinguir también que ciertamente la historia de Saulo es un caso particular en concreto. Es la historia de aquel que sería llamado el apóstol Pablo. Dios cumpliría un plan específico en la vida de ese hombre en concreto. Es importante distinguir entre la experiencia y la historia de Saulo y lo que podemos aprender a partir de esta historia, pero también en las características de quién es Saulo, nos hace pensar en un tipo de casos parecidos a Saulo. Ciertamente Dios tenía un propósito con ese hombre específico en la historia, incluso nombrarlo apóstol, pero a nosotros nos puede enseñar lo que Dios hace con personas con características como las de Saulo. Nos refiere a tipos de casos como con estas características que son, por una parte quizá extremadamente religiosos, pero no han conocido a Cristo. Y son
en extremos religiosos y durante muchos años han sido de esa manera, que pareciera imposible que se volvieran cristianos, que están tan obstinados, tan acostumbrados, tan habituados a la idea de su religiosidad y de la noción de Dios que tienen, e incluso cómo servirlo, cómo honrarlo y cómo vivir, que piensas en esas personas y de verdad te desanimas como para creer cómo es que pudiera volverse cristiano. No sé si alguien te viene a la mente o si has conocido personas así, que por una parte no están enemistados quizá con Cristo, pero son profundamente religiosos, extremadamente religiosos, pero no han conocido a Cristo. Esos son casos donde de verdad sentimos casi que es un caso perdido, ¿no? Que no hay forma que conozca de Cristo, ¿no? Tantos años con una mentalidad, con una tradición, quizá heredada por la familia, por los padres, extremadamente religiosos, pero no han conocido a Cristo, y que alguien podría pensar de igual manera como Saulo, con tanto fervor y tanto celo por su Dios, que sería imposible pensar que se volviera cristiano y reconociera a Jesús como el Señor. Y por otra parte, aquellos que son obstinados y duros de corazón. Aquí pueden ser religiosos, pero también pueden estar completamente en contra de Dios y de cualquier cosa que se profese de la religión. Ateos, empecinados, ¿no? Obstinados totalmente. Y aquellos incluso que viven en contra del Señor explícitamente o abiertamente, de manera consciente, hablan acerca de Jesús, acerca de la Biblia, acerca de Dios, de manera burlona, ¿no? Incluso a los mismos creyentes están a la espera quizá de perseguirlos. Quizá en algunas regiones, claro que están persiguiendo a cristianos, pero en otras regiones como la nuestra, quizá no te están buscando para matar, pero sí están buscando el debate, el conflicto, como para hablar de ese tema y ponerte en ridículo, hacerte mostrar que eres un tonto por creer la Biblia, por creer en Jesús. Personas que igualmente han tenido todo un desarrollo en sus vidas, en sus historias, que están tan habituados a esa forma de pensar, a esa cosmovisión, que sería extraño pensarlos como cristianos. Son casos similares a Saulo. No sé si tú has pensado en alguien así, o has pensado de alguien así como un caso perdido. Yo sí lo he pensado, muchas veces, de varias personas, como es un caso perdido y casi de aquí a que se muera no va a conocer de Cristo. Ya no hay forma de que conozca de Cristo. Yo lo he pensado. Y recientemente y hoy en día, viendo este mensaje, en verdad me he sentido confrontado, porque intelectualmente no sabemos aquella verdad de que Dios es poderoso, ¿no? Y que cualquier persona puede caer rendida a Cristo. Pero en la práctica, en realidad, nuestras creencias tienden a inclinarse a que son casos perdidos. A que ya no pensamos que pueden llegar a ser cristianos, que van a vivir todas sus vidas empecinados en la religión, cegados por su tradición, por sus costumbres, sus herencias, pero también enemistados con la Biblia, enemistados con Dios, blasfemando todo el tiempo, y así seguirán hasta que se mueran, ¿no? Pero esta historia nos puede enseñar que no son casos perdidos. Esa persona que conoces, en la que estás pensando, no es un caso perdido. Y creo que el Señor quiere hablarnos de esta manera el día de hoy. Hacernos ver en la historia de Saulo cómo es que él parecía un caso perdido y cómo hoy en día aquellas personas en las que pensamos, para Dios no son casos perdidos. El poder de Cristo es capaz de transformar el corazón más endurecido, más necio, más obstinado, más religioso, y convertirlo realmente en un testimonio de su gracia. Así que vamos a ver cómo lo hizo con Saulo, y tengamos en mente nuestra propia vida y también a aquellas personas, para confiar de verdad en que el poder de Dios es poderoso para transformar la vida de las personas. La manifestación de Jesús a Saulo, en el versículo del 1 al 9,
A partir del 3 ya nos cuenta lo que sucedió en el camino. Una luz del cielo, versículo 3, relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Dios es capaz de humillar y de revelarse en un instante a quien sea. Nada lo limita. Él lo puede hacer cuando quiere. Y aquí lo vemos expresado en que en la cotidianidad o en los planes que tenía Saulo de camino a Damasco, de repente una luz del cielo relampaguea. Y esta luz, que es la presencia de Dios que se aparece a Saulo, lo hace caer, lo tumba y posteriormente lo deja ciego. En un instante aquel hombre valiente y lleno de celo en su misión por honrar a su Dios, convencido de quién era ese Dios y lo que debía hacer por él, en un instante está tirado en el suelo, confundido, preguntando incluso: ¿quién eres, Señor? Y aparte ciego y ahora necesitado de que lo conduzcan de la mano. Ese hombre que tenía fervor y celo por su idea de Dios, ahora está humillado en el suelo y ciego, confundido. Él no debatió con Dios, no peleó con Dios. El Señor se le reveló y en un instante él cayó tendido y ciego. Y debemos tomar en cuenta también que la presencia de Dios en esa manifestación instantánea es lo que en estos casos en que damos por perdidos a aquellas personas, es lo que nosotros estamos dejando de creer. El poder de Dios, que lo puede hacer en cualquier instante, no es progresivo, lo puede hacer en un momento, en un instante. Él se puede revelar. Y aquella persona que parece prominente, que parece muy segura de sí mismo, puede terminar así. Sería impensable que Saulo se viera en una condición así. Y nadie podría haberlo derribado, ¿no? Solamente el Señor. Y es interesante también lo que en la manifestación Jesús le dice en el versículo 5, respondiéndole: ¿quién es? Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él no estaba pensando que perseguía a Jesús, estaba pensando ir por aquellos que seguían el camino, ¿no? Pero Jesús le está diciendo: me estás persiguiendo a mí. Yo soy aquel a quien tú estás persiguiendo. Y esta realidad nos muestra que perseguir a la iglesia, oponerse a la iglesia, oponerse a los creyentes, oponerse a los cristianos, es oponerse a Jesús. No es una lucha humana, no es una lucha de ideologías, de filosofías. Tenemos que alcanzar a ver también espiritualmente que aquel que se opone, aquel que confiesa su fe en Cristo, se está oponiendo a Cristo. Como se lo muestra aquí a Saulo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en todo esto se muestra también aquellas palabras que Jesús le había dicho a sus discípulos, en ese momento a los 11, cuando estaba reunidos con ellos, pero también que sería una realidad para los que creerían en Él. Cuando les dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, del 1 al 4, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el día en que cualquiera que los mate pensará que está prestando un servicio a Dios. Actuarán de ese modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Y es lo que está aconteciendo con Saulo. Está creyendo que está sirviendo a Dios, que está honrándolo. Pero Jesús mismo explica: esto lo hacen porque no conocen ni al Padre ni a mí. Y además la pregunta que le hace Jesús a Saulo en esta manifestación es retórica, pero también lo conduce a ver su ignorancia, su ceguera, su torpeza. Esa pregunta que es retórica, diciéndole: ¿por qué me persigues? Es como si le estuviera diciendo: ¿no te das cuenta que persigues al Mesías, que Dios, el Dios al que tú dices servir y honrar, ha enviado? ¿No te has dado cuenta del sinsentido y la equivocación en la que te encuentras y además
la condenación que estás acarreando para ti mismo, persiguiéndome? Tú que tienes en alta estima el ser hebreo, fariseo, toda la identidad de Saulo, el haber sido instruido por Gamaliel y tener celo por Dios y guardar la ley, tú que consideras eso en alta estima, ¿no has logrado entender que estás persiguiendo al Mesías de Dios? ¿Por qué me persigues? Y ese es el diálogo que tiene en la misericordia de Dios, Jesús con Saulo, de manera retórica, para mostrarle todo aquello que has creído hasta este momento es vacío, no tiene sentido, estás totalmente equivocado. ¿No te has dado cuenta que estás rechazando a Dios? Así que no importa quién sea aquel hombre duro de corazón, frente a Jesús es un simple humano, miserable y vulnerable. El poder de Dios revelado es capaz de manifestar y demostrar en un instante la fragilidad, la vulnerabilidad, la ignorancia y la ceguera humana. No importa de quién. Humanamente, lo que humanamente representa esa persona. El poder de Dios puede en un instante revelar realmente la condición miserable de ese humano. Dios es capaz de humillar en cualquier instante. Por eso es que en realidad no hay casos perdidos. Aquellas personas que consideramos así no son casos perdidos, porque debemos tener en cuenta esto. Todavía, pese a lo que humanamente vemos y concluimos, todavía es posible que ocurra algo en sus vidas como para que lleguen a ser quebrantados y humillados con una sola revelación del Señor y caigan rendidos ante Él. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, de qué manera, pero es posible. ¿Por qué? Por quién es Dios. Aquellas personas que conocemos, que vienen a nuestra mente, tenemos que verlas en estos casos. Es posible todavía. ¿Por qué? Porque el Señor es el Señor y lo puede hacer en un instante. A mí me confronta esto, me hace ver mi incredulidad, de verdad. Que pierdo de vista quién es el Señor. Lo puede hacer en un instante. Y no sabemos cómo lo hará. Con Saulo lo hizo de esta manera, ¿no? Y entendemos en ese caso particular de lo que el Señor tenía preparado con Saulo, pero también lo ha hecho con muchas otras personas, ¿no? Y lo hace de infinitas maneras. Y también sabemos que lo ha hecho ya, ¿no? Cómo es que muchos de nosotros y muchos hermanos que hoy conocemos han venido a Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor se les reveló en un instante y parecía que no se iban a convertir. Y algo ocurrió en sus vidas. A Saulo se le apareció en el camino y le habló de esta manera. A otros quizá a través de un accidente, a través de una enfermedad. Ese diálogo íntimo en el que el Señor le habla y les dice, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que te has estado oponiendo a la verdad, al amor? Y tenemos que tomar en cuenta esto. Todavía es posible. Si siguen vivos, todavía es posible que el Señor se les revele y lo puede hacer en un instante. Eso le toca a Dios. No sabemos cómo lo haría, qué tiene pensado, cuáles son sus planes, de qué manera. Pero no podemos descartarlo. No podemos estar seguros de la condenación de una persona si sigue viva. Así como a Saulo pensaron, ese hombre seguramente está condenado. No hay forma de que cambie su camino. El Señor está demostrando que incluso a Saulo se le reveló. Esto es lo que debemos pensar acerca de esos aparentes casos perdidos. Y es impresionante de verdad porque es real aquello que estamos recordando, que hoy nos ha dejado gran parte del Nuevo Testamento. Ese hombre que todos darían por condenado, por perdido, el Señor lo usó. Y eso es lo que está mostrando en esta revelación a Saulo y en este llamado que tiene con él. Y a continuación hay algo bien interesante en el texto, porque pareciera que el énfasis o el protagonista aquí es la manifestación del Señor frente a este hombre que es Saulo, es el enfoque principal, pero de paso
habla de un tal Ananías. Y podemos leerlo así de corrido y brincarnos a Ananías casi, y seguir enfocados en Saulo. Pero es bien importante y bien interesante prestar atención a lo que le enseña Ananías y lo que pasa por el corazón y la mente de Ananías al recibir la voz de Dios y que nosotros también podemos aprender. Versículo 10 nos dice que había en Damasco, en esa región, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, le dijo el Señor. Pensemos hasta aquí, ¿quién es Ananías? Ananías no es ni apóstol, no es de los 11, no es de los 7 diáconos, no se ha mencionado. Sin embargo, aquí aparece un discípulo en Damasco, a quien el Señor llamó en una visión. Y aquí tenemos que tomar en cuenta que el ser instrumento del Señor no viene a causa de un nombramiento, de un estatus, de que tú pertenezcas a una jerarquía religiosa, de que precisamente seas diácono, ¿no? O líder en una comunidad. El Señor usa su cuerpo, a cada miembro, sus instrumentos. Y aquí aparece Ananías, en una región en la que no estaban los diáconos, en la que no estaban los apóstoles. Estaba en Damasco y él era discípulo y la voz le vino a él. Si tú eres discípulo de Dios, Él te va a guiar personalmente hacia lo que quiere de ti. Como Dios te quiere usar, tenemos que tomar en cuenta que no es, por lo tanto, exclusivamente comunicado por los líderes o por el pastor. Esto es importante precisarlo porque luego caemos en esta noción, ¿no? Que lo que yo tengo que hacer tiene que comunicármelo el pastor o el líder, ¿no? Y aquí vemos que Ananías está a la distancia, no fue a Jerusalén a preguntar a los apóstoles qué quieren que haga, qué tengo que hacer. Esa es la relación personal del creyente, del discípulo con Dios y estar atento a la voz de Dios y lo que Dios te está hablando a ti. Los líderes aquí, los mismos apóstoles, no son un tipo de oráculo o de medium, ¿no? Al que tienen que consultar para saber qué es lo que tiene que hacer cada uno, ¿no? Y nosotros tenemos que recordar eso, porque si no luego nos confundimos también, en la idea de tengo que ir a preguntarle al pastor qué es lo que Dios quiere de mí. Entonces, ¿para qué tienes al Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo el que te habla, y de manera personal. Así que esto nos muestra que Ananías, sin ser diácono, sin ser apóstol, estaba atento a la voz de Dios. Y Dios le habló. Y Dios usa así a cada miembro. Y si tú eres discípulo, tienes que estar atento a la voz de Dios. Y aquí es interesante porque la estructura que nos cuenta esta visión que tiene Ananías, tiene la misma estructura que nos recuerda aquel llamado a los profetas, ¿no? En la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Cómo Dios llamaba a los profetas como Isaías, o como al niño Samuel, ¿no? Que le habla igual por su nombre, Samuel. ¿Y qué dice Samuel? Se mueve, ¿no? Atiende y dice, aquí estoy, me hablaste. Esta estructura es muy similar. Le llama por su nombre, Ananías. Y Ananías responde como siervo dispuesto, aquí estoy, Señor. Y esto no nada más es como la respuesta que luego los mexicanos acostumbramos, que te llaman y dices, mande. Aquí estoy, ¿no? Dime, ¿qué me quieres decir? No, el decirle al Señor, aquí estoy, ya el responderle es, estoy dispuesto a escucharte y a obedecerte lo que me quieras decir. La respuesta, aquí estoy, como creyentes, es ya disponernos a obedecer lo que el Señor quiere para nuestra vida, cómo nos quiere usar, qué es lo que quiere que hagamos. Así que aquí tenemos que tomar en cuenta que la importancia es muy importante estar sensible a la voz de Dios y atender, responder el llamado. De entrada, responderle, aquí estoy. Porque de entrada igual puedes ignorarlo y hacer como que no te habla y no decirle al Señor, aquí estoy. Te está hablando y tú estás distraído, ¿no? Estás distraído con entretenimiento, con todas las cosas que ofrece el mundo. No estás pasando tiempo en oración, en la palabra.
en meditar qué es lo que Dios quiere de ti. Tú estás queriendo seguir tus planes. Si el Señor te está queriendo hablar y guiar, tú no le vas a decir, aquí estoy. No vas ni a percibir que te está hablando. Y esto es cultivar también la vida espiritual, la vida práctica, de estar atentos a la voz de Dios para responder, aquí estoy, y estar dispuesto de lo que significa su llamado. Y el llamado no es un llamado de comodidad, no es un llamado que ya tenemos controlado, es un llamado que nos desafía, es una locura para la perspectiva humana. Esto es importante también porque regularmente estamos acostumbrados a buscar que nuestro llamado en Dios es aquello con lo cual yo me siento cómodo, o con lo cual lo he practicado y he estado tan acostumbrado a eso que seguro el Señor quiere que siga así, pero no me saca de mi zona de confort, no me desafía, no me hace incrementar mi fe, no me pone en zonas de riesgo, no me ayuda a conocer más de su amor y de su poder. Y esto en iglesia es un riesgo constante, que aquello a lo que somos llamados no tenga las características de parecer una locura para la perspectiva humana, de que no tenga esas características de lo que es el llamado de Dios en toda la Biblia, que a todos los sacó de su zona de confort. Así que responderle a Dios diciéndole, aquí estoy, implica, sácame de mi zona de confort. No nos confundamos pensando, aquí estoy, pero dime lo que me conviene. O aquí estoy y dime y ya después vemos si te digo que sí o no. O déjame poner mis condiciones de cómo te sirvo, ¿no? ¿A dónde me quieres mandar o con quién? Y ese es el riesgo. No te dice primero la oferta y dices, ¿quieres ir o no? Primero te llama, ¿estás o no estás? Ya después te dice para qué quiere usarte. Aquí lo llamó, Ananías respondió y ahora sí viene la encomienda, y la encomienda que desafía a Ananías. Y esto es impactante. Esto es la locura para Ananías. Ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. ¿Quién de entre todos los cristianos de la iglesia primitiva quisiera ir con Saulo de Tarso? Preguntarlo, buscarlo. Todos están huyendo de él. Es el perseguidor. Y el llamado desafiante y la locura es esta. Y hasta con la ubicación exacta. Ve a la casa de Judas, hasta te doy la dirección, ¿no? La calle llamada Derecha. Y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Es una locura. Humanamente a nadie se le ocurriría ir a hacer eso. Buscar a Saulo de Tarso. Pienso que no habría muchos Saulos en Tarso que identificaría exactamente de quién se trata. Y por eso es que esto es una locura para Ananías. Pero también prestemos atención al detalle del llamado aquí a Ananías, que es así tal cual, específico, preciso. Ya no es abstracto. Si ustedes recuerdan el contraste del llamado o la dirección que le da a Felipe, le dice, camina hacia el sur. ¿Para qué? ¿Quién sabe? ¿A dónde? No le dice. Aquí a Ananías sí le dice, ve a tal casa. O sea, le da lugar, persona y acción, ¿no? ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Qué tienes que hacer incluso? Le explica todo. Así obra también, ¿no? A veces un paso simplemente, camina y muévete, y a veces ya es concreto, tal persona en tal lugar, hazlo de esta manera. Es el perseguidor para Ananías y para los cristianos. Y aquí tenemos que acercarlo a nuestra vida y a nuestro corazón, que es aquello desafiante que el Señor te podría estar llamando o te ha estado llamando en el presente, casi así tan detalladamente, insistiendo y con esa precisión de darte así el nombre de la persona, el lugar y hasta qué es lo que tienes que hacer. Debemos estar atentos a eso. Y que es desafiante, que humanamente incluso nosotros
huimos de esa persona. Por el conflicto, por el temor, porque no queremos acercarnos. Pero el Señor, en su lógica, es totalmente diferente, opuesto. Y así a cada uno de nosotros puede estarnos diciendo, ve con esa persona que sé que para ti es una locura, pero en eso se muestra mi poder, quién soy. Y en eso se muestra mi gloria y lo que tengo planeado. ¿Vas a ir o no? Y la respuesta de Ananías, en su visión y lógica humana, naturalmente expresa duda, como haríamos creo que cada uno de nosotros. Porque parecería que Ananías escuchó solo la primera parte de lo que le dijo el Señor. Y hasta el nombre Saulo de Tarso, hasta que escuchó el nombre, ahí se bloqueó. Ya no escuchó lo demás. No prestó atención a que el Señor le dijo, está orando. Ya tenía una visión de un hombre llamado Ananías que le pone las manos y recobra la vista. Se queda hasta el nombre de Saulo de Tarso y todo lo demás no lo escuchó. Y en lugar de creer que realmente Dios lo podría usar para bendecir a alguien como Saulo, se enfoca en lo que conoce de Saulo anteriormente. Esto es impresionante porque le dice a Dios, Señor, a ese hombre lo tenemos aquí, autorizado por el sumo sacerdote de Jerusalén, para apresarnos. Como si le estuviera diciendo al Señor, no me importa que esté orando, no me importa que haya tenido la visión. ¿Qué tal si la visión no es real, Señor? ¿No te habrás equivocado? ¿Qué tal si es una trampa? Algo así supongo que habría pensado Ananías. Y se lo está diciendo a Dios como queriendo aconsejar a Dios. Diciéndole, considéralo. O sea, Señor, ¿conoces a Saulo de Tarso? Diciéndole, mira, te platico, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo lo que ha hecho y que el mal que ha causado a todos los que le creen, como informándole a Dios. Y es igualmente como cuando el Señor nos llama a algo desafiante, no pensamos en aquello que tiene planeado, aquello que tiene preparado. Nos detenemos en la instancia del temor y empezamos a sacar un montón de argumentos y excusas y hablar con el Señor y decirle, Señor, creo que no es tan prudente. Yo sé que eres omnisciente, pero a lo mejor se te pasó esto. No sabes bien lo que está pasando con Saulo de Tarso. Reconsidéralo. Así somos, ¿no? Empezamos a sacar excusas y argumentos y hablar con Dios y decirle, Señor, creo que no es conveniente. Mejor alguien más, ¿no? Alguien que ya esté dispuesto, alguien que ya sea simpatizante. Voy con él, ¿no? ¿No te habrás equivocado de casa? Somos así, ¿no? Dudamos del llamado del Señor. Y es en esa instancia y no podemos negociar con el Señor porque el Señor insiste y dice, ve. No le dice nada respecto a todo el sermón que le dijo a Ananías. Simplemente, ve. Porque ese hombre, aunque no lo creas, aunque te parezca una locura, aunque no puedas imaginarlo, es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Así que todas esas características de Saulo, que lo catalogarían como aquel que definitivamente sería condenado, que no tendría la mínima esperanza de salvación, que siendo tan duro de corazón y con una autopercepción definida y tan segura que ha construido durante tantos años, sería imposible que se llegara a reconocer como un miserable pecador delante de Cristo. Sin embargo, el Señor se le reveló, cayó humillado y siendo consciente de su condición, todo este tiempo como un completo ignorante y ciego de quién verdaderamente es Dios y un arrogante y soberbio enemigo del Señor. Pero además de toda esta humillación, el plan del Señor con este caso, humanamente imposible, es que sea su instrumento escogido para dar a conocer su nombre. Esos casos que hoy pensamos perdidos, el Señor quizá lo está contemplando como predicadores, como evangelistas. Y es una locura hoy en día ver a esas personas y pensar que algún día lleguen a hablar de Cristo.
Así que no sé quién sea la persona que conozcas, que quizá identifiques al menos de manera similar con la dureza y la necedad que tuvo Saulo, la que quizá hayas asumido así como inconscientemente un caso perdido. Pero creo que si el amor de Dios se le reveló a alguien como Saulo, también puede alcanzar a esa persona. Y también que quizá el Señor te esté llamando a que tú mismo puedas ser un vehículo de ese amor para Él, como desafió a Ananías. Y es la forma como Dios desea cumplir su plan en la vida de esa persona. Y que sea también un instrumento para dar a conocer su nombre. Y es que todo este patrón es el aspecto general de lo que nos está comunicando el libro de los Hechos. Que la obra del Espíritu por medio del poder y amor de Cristo en la vida de humanos pecadores hace cosas extraordinarias, sobrehumanas. El poder del Espíritu en la proclamación del amor y la gracia de Dios para con los hombres en Cristo traspasa y alcanza lo que humanamente es imposible. Este es el patrón que ha seguido el libro y lo que nos está contando. Desde aquella instancia en donde el movimiento cristiano surgía y ese tal Gamaliel decía, déjenlos libres. Si no es de Dios se va a extinguir el movimiento, pero si es de Dios ustedes se van a encontrar combatiendo contra ellos y pues van a salir mal, ¿no? Ahí estaba surgiendo. Y este movimiento empezó a crecer y se extendió. Y más adelante en la predicación en Jerusalén se dice de esa manera, ¿no? La palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y luego va a Samaria, algo que igual sería impensable, ¿no? Con Felipe. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba a Cristo. Y testificaban y proclamaban los apóstoles también, que fueron enviados allí a Samaria temporalmente, ¿no? Alcanza a Samaria, algo que igual sería imposible humanamente imaginar. Y luego a un extranjero, que es etíope y hasta el camino. ¿Quién alcanzaría a ese etíope que va solo por el camino? El poder del evangelio, la obediencia, es lo que hace que eso ocurra. El etíope hasta se bautizó, ¿no? Este es el patrón que se ha extendido a lo largo de la historia. Desde ese momento, por todo el mundo, hasta nosotros. ¿Quién pensaría que llegaría a México? Hasta este año, ¿no? Y que tú serías convertido. Nosotros mismos hemos sido los samaritanos, los extranjeros, los necios, los rebeldes y enemigos de Dios. Aquellos que quizá ni otros cristianos anteriormente creían que nosotros nos íbamos a convertir. Nosotros éramos los casos perdidos, aparentemente perdidos, sin esperanza. Pero el Señor se nos reveló. Su inmenso amor y misericordia frente a toda nuestra maldad, frente a toda nuestra enemistad, nos alumbró y nos dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué te opones? Y además de eso, tiene un plan con cada uno de nosotros, que es que demos a conocer su nombre. Y esto es un milagro. En realidad, que estemos reunidos aquí, la vida de cada uno de nosotros, que nos hayamos convertido a Cristo, es ese milagro que se sigue extendiendo, que se sigue esparciendo. ¿Por qué se detendría con aquellas personas que pensamos que son casos perdidos? Lo ha hecho durante toda esta historia, hasta el presente. Y el poder de Dios sigue vigente y lo puede seguir haciendo. El poder de Cristo transforma el corazón más endurecido y lo convierte en testimonio de su gracia. ¿Tú lo crees genuinamente como una posibilidad para aquellos samaritanos, extranjeros, marginados y Saulos que conoces, que te vienen a la mente, con los cuales convives? Debemos mirar con fe la obra del Espíritu alrededor de nosotros y en las personas que nos rodean. Esto me hizo pensar en una canción, no sé si la han escuchado, de Santiago Benavides, que dice, se llama Alguien les hablará. E ilustra esta paradoja de aquellos que son casos perdidos, que el Señor los puede usar. Dice, en este mismo instante, un futuro misionero se está sumergiendo en su adicción. Y en otra parte del mundo, recubierto por costales, vaga sucio por las calles, aquel que será un predicador.
Y en otro lugar, casi muere de anorexia una niña que en la iglesia hallará su gran amor. Pero al mismo tiempo, actualmente, en otro lado, todavía es pandillero un muchacho medioñero que se volverá pastor. Haciendo todo nuevo, la luz del Evangelio jamás se apagará. Esa es la realidad. ¿Quiénes son esas personas a tu alrededor? Que el Señor está diciendo, ellos son mis instrumentos. Tengo un plan con ellos. Tenemos que ver con fe. Es así como el Señor nos vio a nosotros. Y ahora estamos aquí, siendo instrumentos, ¿no? Finalmente Ananías obedece, se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo. Obedeció, con todo y dudas, ¿no? Con todo y que le había replicado. Pero le dice a Saulo, hermano Saulo. Es la primera palabra que le dice. Hermano Saulo. O sea, le creyó al Señor, que realmente se había convertido. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Le llama hermano Saulo. Esa es la fe que lo mueve y obedece, ¿no? Y él mismo se hace espectador del poder de Dios, de la gloria de Dios, de algo que era inimaginable y además que le había tocado a él, ¿no? Dios le da la vista a Saulo, que también es el símbolo de que le muestra la verdad, ¿no? De cómo estaba ciego espiritualmente y ahora le da la vista y le da la vista espiritual y es bautizado y ahora es lleno del Espíritu, aquel que antes era su enemigo. Y a continuación nos relata del versículo 20 en adelante al 30 lo que empieza a vivir Saulo. Y aquí empieza la locura de la vida de Saulo, que será llamado Pablo, ¿no? Y es en la paradoja de que ahora empieza a predicar lo que antes aborrecía. Y lo que antes consideraba blasfemia, ahora él mismo lo asume e intenta expresarle y comunicarle a los demás esta verdad. Nos dice que enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles ¿qué cosa? Que Jesús es el Cristo. Algo que los judíos se tapaban los oídos para no escuchar esas blasfemias. Ahora Saulo las está predicando. Más adelante en el versículo 28 nos dice que se quedó con ellos, los apóstoles, en Jerusalén y andaba por todas partes hablando abiertamente en el nombre del Señor. Entonces, aquel que antes aborrecía esto, que es la verdad, y que él interpretaba como blasfemias, ahora él lo está predicando. Y también aquel que era el perseguidor, ahora es perseguido. El que aborrecía, ahora es aborrecido. Y nos relata de comienzo en estos versículos. Después de muchos días los judíos se pusieron de acuerdo para matarlo. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo, pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Versículo 29, conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Ahora él está huyendo. Ahora él se tiene que mover de un lugar a otro. Y experimenta todo esto, que la gente está asombrada, está confundida. Los judíos intentan matarlo. Los demás discípulos incluso le tienen miedo, desconfían de él, porque no saben si es una trampa, si realmente se convirtió en alguien como Saulo. Los judíos helénicos pretenden matarlo. Y así está Saulo, ahora, moviéndose de un lugar a otro. La vida de Saulo como cristiano ha cambiado para siempre. Es el perseguidor que ahora será perseguido. Pero en todo esto, que ahora le toca vivir a Saulo como cristiano, nos deja ver un poco de cómo es que lo interpreta, cómo es que lo vive y lo asume. Más adelante, cuando lo comunica a las iglesias, en la carta que le envía a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 15, del 7 al 11, él mismo identifica cómo fue el llamado de Dios para su vida, diciendo, luego Cristo resucitado se apareció a Santiago
más tarde a todos los apóstoles, y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos. Y ustedes lo han creído. Y aquellas palabras que el Señor le había explicado a Ananías eran muy en serio. Esas palabras que les dice, ese hombre es mi instrumento y yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre, era realmente muy en serio en la vida de este Saulo, que más adelante nos hace un pequeño resumen. Muchos años después, en la segunda carta a los Corintios, alrededor del año 57 después de Cristo, fíjense lo que dice Saulo, después de todo este camino, ¿no?, de ministerio hasta este momento. Dice, he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes, 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, muchas veces me he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace pecar, ¿no ardo yo de indignación? Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, quien es por siempre bendito, sabe que no miento. Y aquí incluso comenta lo que estamos viendo en este capítulo. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas, mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de arrestarme. Pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla, y así escapé de las manos del Señor. Todo esto es lo que el Señor le hizo padecer, experimentar, llamándolo como instrumento. Antes perseguía y ahora está padeciendo todo esto. Y sin embargo, el corazón de Saulo está lleno de gratitud y de adoración al Señor, porque lo ha llamado. Y lo expresa a la carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 14, alrededor del año 64. Le dice, doy gracias al Señor que me fortalece, Cristo Jesús, nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Ciertamente la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Esto es el testimonio que recibimos del apóstol Pablo. Y es impresionante y un milagro y tan valioso poder contar con este testimonio para nuestras vidas, poder escucharlo, poder tener alcance de esto, porque nos testifica la obra de Dios en alguien como Saulo. Y nos deja ver también esto manifestado el poder de Dios en la vida de otras personas, ¿no? Así que, para concluir, recordemos, iglesia, hermanos, hermanas, primeramente, que nosotros éramos aparentemente esos casos perdidos. Acuérdate de quién eras, de dónde te sacó. Pero Dios se nos ha revelado. Éramos así, pero Dios se nos ha revelado. Nosotros éramos como Saulo. Y cada uno tiene su historia. Cada uno quizá viene de ese contexto, de una religiosidad extrema, pero que no conocía al Señor, o de una obstinación, de un rechazo, incluso profiriendo maldiciones contra Dios. O también tenemos el caso de todo lo que nos ha dicho el libro de los Hechos, ¿no?
los marginados, los samaritanos, aquellos que pensarían que no tendrían acceso a la gracia del Señor. Nosotros somos ellos, éramos ellos. Y de ahí el Señor nos sacó, se nos mostró por su misericordia, se nos ha revelado. No tenemos que olvidar nuestro pasado. No nos define, somos nuevas criaturas en Cristo, pero en nuestra debilidad, en nuestro pasado, es donde brilla la gloria del Señor. Y piensa también, ¿quiénes actualmente son los Saulos en tu vida? ¿Quiénes son aquellas personas las que has hasta este momento quizá considerado como casos perdidos? Que te has distanciado de ellos, que ya no te has querido acercar, que ya has pensado tal cual, quizá inconscientemente no se va a convertir nunca. Ya, ¿qué más hacer? Para el Señor no son casos perdidos. Y así como no podemos estar seguros de la salvación de una persona por lo que aparenta, tampoco podemos estar seguros de la condenación de un incrédulo por duro y extraviado que parezca, como determinar que no se va a convertir nunca en su vida. Aún aquellos que rechazan y se oponen abiertamente a Dios pueden hallar gracia y llegar a ser instrumentos de la proclamación de Cristo. Esto es algo bien loco, porque tenemos que incluso hacer el ejercicio de imaginar que el Señor es capaz de usar a esas personas. ¿Has pensado o te has imaginado a esas personas como predicadores, como evangelistas, hablando de Dios a otras personas? El poder de Dios es capaz de hacerlo. Y nos conmueve porque es un reflejo de nosotros mismos. Nosotros seríamos impensable que estuviéramos hablando de Dios. Y aquí estamos y vivimos nuestra vida cristiana así, ¿no? Hablándole a otros. Así tenemos que también ver con fe el poder de Dios en la vida de otras personas. Es posible. Así que creámosle a Dios de manera práctica. Oremos por ellos, por aquellas personas, para que el Señor se les revele, que los conduzca a ese quebranto, a esa humillación, pero que el Señor se les revele, que los inunde y envuelva en su amor y que los ilumine diciéndoles, ¿por qué me persigues? Él mismo, en su conciencia, en lo íntimo de su interior, les hable, les diga, ¿por qué te opones? Amémoslos, aun con lo difícil que puede ser. Estemos dispuestos a servirlos cuando el Señor así nos indique, como Ananías, en lo difícil que eso sea, ¿no? Pero siguiendo el ejemplo de Ananías, con todo y dudas, con todo y nuestras maquinaciones y nuestra respuesta al Señor diciéndole no es tan prudente, estemos dispuestos en realidad a servir al Señor y obedezcamos el llamado del Señor para los planes que tiene con aquellos Saulos alrededor de nosotros. Creámosle a Dios. Oremos, iglesia. Señor, tú eres más grande de lo que nosotros alcanzamos a percibir e imaginar. Nos arrepentimos de nuestra visión tan corta, de nuestra fe tan pequeña. Y por medio de este testimonio de Saulo y lo que has hecho, queremos recordar una vez más tu gran poder y lo que en verdad tú eres capaz de hacer, Señor, en la vida de los hombres. Te pedimos por aquellas personas que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Sabemos que tu poder en realidad puede transformar sus corazones. Te pedimos para que te les reveles, Señor, que según tus planes, como tú tengas planeado revelarte a las circunstancias a las que quieres llevarlos, conducirlos, pero que les muestres, que les hables en lo íntimo de su conciencia, en lo más profundo, así como lo hiciste con este hombre perseguidor de la iglesia y lo convertiste en un instrumento para proclamar tu nombre. Creemos que esto lo puedes hacer con aquellas personas, Señor, porque así como lo hiciste con nosotros, que somos testimonios vivos de esto, queremos creer esto para con los demás y ayúdanos a ser obedientes y dispuestos también, como Ananías, en lo que tú nos llamas, Señor. Y si tú nos das este llamado, caminar por fe en lo que tú tienes pensado, en lo que tú tienes planeado, Señor, y no
obstruir tus planes ni obstaculizarte con nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos a creer. En el nombre de Jesús. Amén.